La historia de cómo Chiapas se unió a México tiene que ver con los cambios que pasaron después de que España perdió el control de sus colonias. Cuando México se independizó, Chiapas también tuvo que decidir su futuro. Durante un tiempo, estuvo dividido entre unirse a México o a Guatemala, ya que tenía lazos con ambos. Después de mucha discusión y hasta conflictos, en 1824 se hizo una consulta popular. La mayoría del pueblo chiapaneco votó por unirse a México, buscando estabilidad y una mejor oportunidad para crecer. Desde entonces, Chiapas forma parte de la República Mexicana, aunque su historia y cultura siguen teniendo una identidad muy especial. Durante la época colonial, Chiapas formaba parte de la Capitanía General de Guatemala, dentro del Virreinato de la Nueva España, pero su relación con el centro del Virreinato, lo que hoy es México, era más bien limitada, ya que su administración y vida política estaban más conectadas con Guatemala. Con la independencia de México en 1821 y la posterior independencia de Centroamérica en 1823, Chiapas se encontró en una situación ambigua. No sabía si debía unirse al naciente Estado mexicano o a la Federación Centroamericana. Este dilema no fue menor, ya que al interior del territorio chiapaneco existían divisiones. En ciudades como San Cristóbal de las Casas, la élite criolla prefería unirse a Guatemala, mientras que en lugares como Tuxtla Gutiérrez y Comitán, había un claro apoyo a integrarse con México. La tensión fue tan grande que en 1824 se organizó un plebiscito, es decir, una consulta al pueblo chiapaneco para decidir su futuro político. Tras varias semanas de votaciones y presiones, los resultados favorecieron la anexión a México, con aproximadamente la mitad más uno de los votos en esa dirección. Fue así como el 14 de septiembre de 1824, Chiapas fue formalmente anexado al país, convirtiéndose en parte del naciente México independiente. Sin embargo, es importante destacar que la región del Soconusco no fue anexada de inmediato. Este territorio costero, con importantes conexiones comerciales hacia Centroamérica, permaneció en disputa durante varias décadas, hasta que en 1842 fue finalmente incorporado al estado de Chiapas y, por tanto, a México. Después de la Revolución Mexicana, Chiapas vivió una transformación lenta, desigual y marcada por tensiones sociales profundas. Aunque el conflicto armado que sacudió al país entre 1910 y 1920 no tuvo en Chiapas los mismos niveles de inseguridad que en otras regiones. Las secuelas del movimiento revolucionario sí impactaron profundamente la estructura social, económica y política del Estado. Al terminar la revolución, Chiapas seguía siendo un estado predominantemente agrícola, con grandes extensiones de tierra controladas por hacendados y una mayoría de población indígena y campesina viviendo en condiciones de pobreza extrema. Los antiguos sistemas de servidumbre y explotación, aunque oficialmente abolidos, continuaban operando en la práctica, sobre todo en regiones como los Altos y la Selva. Uno de los grandes proyectos del nuevo Estado mexicano fue el reparto de tierras impulsado por el presidente Lázaro Cárdenas en la década de 1930. En Chiapas, esta política encontró fuerte resistencia de los terratenientes, especialmente en regiones como la Frailesca y el Soconusco, donde existían fincas cafetaleras manejadas por élites locales y extranjeras. Aunque se lograron establecer ejidos, el acceso a la tierra fue limitado y muchas comunidades indígenas no vieron mejoras significativas en sus condiciones de vida. Durante la primera mitad del siglo XX, el poder político en Chiapas estuvo dominado por una élite local ligada a antiguos cacicazgos y redes clientelares. Gobernadores, militares, empresarios y terratenientes se alternaban el control del Estado, manteniendo una estructura conservadora y autoritaria. En muchos casos, la figura del cacique sustituyó al Estado, administrando justicia, educación o castigo según convenía. Los gobiernos posrevolucionarios hicieron esfuerzos por llevar educación básica y servicios de salud a las regiones más apartadas, pero los avances fueron lentos. Muchas comunidades indígenas permanecieron aisladas, sin acceso a caminos, escuelas ni clínicas. La discriminación y la exclusión de los pueblos originarios eran parte del día a día. A pesar de su riqueza natural, selvas, ríos, petróleo, maderas finas y una posición estratégica, Chiapas permaneció rezagado en desarrollo. Las inversiones eran escasas, el centralismo del gobierno federal no respondía a las necesidades locales y muchas veces los recursos extraídos de Chiapas beneficiaban a otros estados o a empresas foráneas. Cosmovisión y creencias.
En muchas comunidades, la vida gira en torno a una cosmovisión indígena donde la naturaleza, el tiempo y lo espiritual están profundamente conectados. Se cree que los cerros, los ríos, los animales y los árboles tienen vida y voluntad. Esta visión del mundo se refleja en rituales agrícolas, celebraciones religiosas y en el respeto cotidiano hacia la tierra. Las cosechas no son solo actos de producción, son eventos sagrados. Antes de sembrar el maíz, el alimento sagrado por excelencia, se hacen ceremonias para pedir permiso a la Madre Tierra. En los altos, los mayordomos de cada comunidad organizan rezos, ofrendas y sacrificios de gallinas o chivos para asegurar una buena cosecha. Estos rituales suelen realizarse en cuevas o montañas, considerados lugares de energía espiritual. Aunque muchas celebraciones están ligadas al calendario católico, las festividades en Chiapas tienen una fuerte base prehispánica. En San Juan Chamula, por ejemplo, la Semana Santa es una mezcla compleja de simbolismos cristianos e indígenas. En la iglesia, los santos están vestidos con ropas de lana, los rezos se hacen en tzotzil, y el suelo se cubre de pino y velas. Durante la fiesta de San Sebastián en Sinacantán, las danzas, la música de tambor y flauta, y los trajes tradicionales floreados reflejan la fusión de culturas que ha marcado a Chiapas desde la llegada de los españoles. La medicina indígena sigue viva. Curanderos, parteras y hueseros cumplen un papel central en las comunidades donde los hospitales son escasos. Usan plantas medicinales, limpias con huevos, rezos y baños de vapor para tratar desde dolores físicos hasta mal de ojo o sustos. Las lenguas indígenas como el tzotzil, tzeltal, tojolabal y chol no solo se hablan, también se tejen. Los textiles tradicionales están cargados de símbolos que representan la cosmovisión del pueblo: la milpa, el universo, la dualidad del sol y la luna, y los caminos del destino. Los huipiles, fajas y chalecos varían en colores y formas según la región, pero todos cuentan historias milenarias bordadas con hilos. El respeto a los mayores es una norma sagrada. Los ancianos son vistos como guardianes del conocimiento y las tradiciones. Además, hay rituales para marcar momentos importantes en la vida: el nacimiento, el primer corte de cabello, el matrimonio y la muerte. Cada uno se celebra con oraciones, alimentos rituales, música tradicional y danzas ancestrales. Chiapas también cuenta con zonas arqueológicas. Ubicada en medio de la selva, Palenque es una de las zonas arqueológicas más impresionantes de México y uno de los mayores legados de la civilización maya. Este templo, una de las estructuras más emblemáticas de Palenque, resguarda en su interior la tumba del propio Pacal, descubierta en 1952. El sarcófago y la lápida que lo cubre son considerados obras maestras del arte funerario maya. La imagen del gobernante descendiendo al inframundo ha dado pie a múltiples interpretaciones, incluso teorías pseudoarqueológicas, pero lo cierto es que representa un complejo simbolismo religioso. El palacio, este edificio central de Palenque, destaca por su torre de 4 niveles, única en la arquitectura maya, así como por sus galerías, patios interiores y relieves que representan rituales y escenas cortesanas. Era la sede del poder administrativo y político de la ciudad. Bonampak, famosa por sus murales, que aún conservan colores vivos después de siglos. Las pinturas de Bonampak muestran escenas de guerra, sacrificios y vida cotidiana maya y son consideradas una de las mayores fuentes de información visual del mundo maya clásico. El mayor atractivo del sitio es el llamado Templo de las Pinturas o Templo de los Murales, que consta de 3 cámaras con escenas pintadas que aún conservan gran parte de sus colores originales, algo muy poco común en el arte mesoamericano. Los murales de Bonampak no son solo arte decorativo, son una narrativa visual del poder y la vida ceremonial de la élite maya. Gastronomía de Chiapas. La cocina chiapaneca es una de las más ricas y diversas de México, un verdadero mosaico de sabores que refleja el mestizaje cultural entre los pueblos indígenas mayas, la influencia colonial española y la enorme biodiversidad de su territorio. Cada platillo lleva consigo una herencia ancestral, una identidad regional y una profunda conexión con la tierra. Platillos representativos de Chiapas. Tamales chiapanecos. A diferencia de otros estados, en Chiapas los tamales pueden llevar mole, chipilín, hierba santa, carne de cerdo, de pollo o iguana, envueltos no solo en hojas de maíz, sino también de plátano. Nucú o nucu son hormigas chicatanas, de gran tamaño, que se tuestan y se comen solas o en salsas.
una auténtica delicia prehispánica de sabor ahumado e intenso. Mole chiapaneco, más espeso y especiado que otros moles. Lleva chiles, chocolate, almendras, canela, tortilla quemada y otros ingredientes secretos que varían según la familia o la región. Tascalate, bebida tradicional elaborada con maíz tostado, cacao, achiote, canela y azúcar, que se disuelve en agua o leche. Refrescante, energizante y muy típica de Tuxtla Gutiérrez. Pozol, bebida fresca hecha con maíz fermentado y cacao, de textura espesa, se toma fría y es común entre los campesinos chiapanecos por su valor energético. El maíz, corazón de la cocina chiapaneca. Como en gran parte de México, el maíz es el alimento base de la gastronomía chiapaneca. Está presente en tortillas, atoles, tamales, sopas y hasta postres. Las milpas chiapanecas no solo alimentan, sino que también preservan saberes agrícolas ancestrales. Recorrer Chiapas no es solo conocer un estado, es reencontrarse con uno mismo, con las raíces profundas que nos explican y nos sostienen. Porque en estas tierras hay lugares que no se transforman para seguir existiendo, simplemente se mantienen fieles a su esencia, y en eso está su verdadera fuerza. Desde las selvas que susurran historias milenarias, hasta los pueblos donde la vida aún camina al ritmo del maíz y la marimba, Chiapas es un espejo del pasado que sigue vivo. Gracias por acompañarme en este viaje lleno de historia, alma y nostalgia. Nos vemos muy pronto.